entonces hoy vamos a tener la disertación de la licenciada Elena Inés Maurini. La licenciada tiene títulos académicos como maestra normal nacional, profesora nacional de historia, posgrado de especialista en investigación educativa, licenciada en bibliotecología y documentación. Reconocimientos. En 2018 recibió un diploma de reconocimiento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2013 diploma del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconocimiento a su constante y trascendente labor en favor de la historia y de la identidad. En 2016 la Secretaría de Cultura Ciudadana y función de pública, jefatura de gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Instituciones que ha integrado. Bueno, además, en las instituciones integra la comisión directiva de las numerosas instituciones como la Secretaría de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación. Publicaciones, publicó el libro de El barrio Almagro, mejor dicho, el barrio, sus orígenes y sus construcciones. Escribió numerosos artículos sobre este tema y sobre también temas pedagógicos. Conferencias, numerosas conferencias referidas a Domingo Faustino Sarmiento y su familia y del instituto, de la institución salesiana. Docencia. Fue directora de la Escuela de Cerámica, escuela número 1, y profesora de Historia e Instrucción Cívica en la misma. Bueno, Elena, lo cortamos un poquito porque la realidad es que Sí, nos atrasamos. excelente. Bueno, gracias. Elena, cuando quieras, podés iniciar. Bueno, el tema es la procuración y jura de la independencia. La Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires no podía dejar que pasara el mes de julio sin hacer un homenaje especial por este acontecimiento que documenta el inicio de nuestra existencia como país. Yo en realidad, entre tantos amigos, más que una gran disertación, quiero hacer una charla para que recordemos estos hechos fundamentales y además los detalles, las partes casi familiares que estuvieron alrededor de este hecho. Por eso los invito a situarnos en la época. La situación de 1810, la situación española, era de haber perdido prácticamente su identidad, su gobierno. Bonaparte la había invadido y esto había permitido a las colonias americanas constituir juntas de gobierno como se habían constituido en España. Fue una revolución emancipadora de hecho. Se hizo en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón, pero 6 años después había cambiado la situación. En Europa, Napoleón había sido derrotado y se constituyó la Santa Alianza. Habían sido restaurados los reyes absolutistas. En España, Fernando VII, uno de los más reaccionarios, inició una gran ofensiva para recuperar sus colonias y su poder. Derogó la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Disponía de un ejército sumamente aguerrido y una escuadra formidable para pasar a América y terminar con estos insurrectos tan atrevidos. Una poderosa flota de 20.000 hombres al mando de Pablo Morillo, el pacificador, venía al Río de la Plata
aunque en el trayecto fue desviado a Venezuela y Nueva Granada, donde Bolívar fue derrotado. Allí implantó un régimen de terror. En México, Morelos había caído y fue fusilado. Nuestro himno, nuestro querido himno que tanto escuchamos, fue escrito en Buenos Aires en 1813, 3 años antes del Congreso de Tucumán, y ya decía: ¿no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Y cuál lloran, bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto, llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Caía la máscara de Fernando VII. Para 1816, la situación de las patriotas no podía ser peor. El territorio estaba amenazado por ejércitos enemigos por todos lados. Por el norte, un gran ejército había triunfado poco antes en Sipe-Sipe. Esta derrota de los patriotas permitió que los realistas del general Goyeneche ocuparan la ciudad de Cochabamba y que amenazaran su ejército hacia el sur hasta el Alto Perú. En el oeste, un frente aplastaba a lo que los chilenos llamaron la patria vieja, como llaman la historiografía chilena a la etapa de conflictos políticos y militares que se desataron en Chile a partir de 1810, que había formado también, como nosotros, una primera junta de gobierno. Desde entonces hasta la batalla de Rancagua en 1814 habían tenido conflictos políticos y militares, pero Rancagua fue una tremenda victoria de los realistas y desde entonces habían recuperado el poder y amenazaban seriamente con invadir las últimas provincias rebeldes, las del Río de la Plata. Del otro lado de la cordillera empezaron a fluir los patriotas hacia las provincias de Cuyo y preparaban una gran ofensiva. ¿Cómo será que en San Juan hasta habían hecho trincheras en las calles? Nuestro país parecía además al borde de la disolución, agravado por la enorme desconfianza de los pueblos del interior hacia Buenos Aires. Para afrontar la situación, el gobierno convocó a un congreso a realizarse en San Miguel de Tucumán. Esta desconfianza hacia la ascendente Buenos Aires era enorme en el interior. Tucumán era una pequeña ciudad de 4.000 habitantes que vivían en 80 manzanas nada más. No había hoteles, de manera que los representantes se alojaron en sendos conventos. Allí se reunieron 29 diputados, los representantes que integraban el Congreso de las Provincias Unidas de América del Sur. 17 de los diputados eran abogados, 11 eran sacerdotes. Gran diferencia con lo que había sido la primera junta de gobierno, donde habían varios militares y comerciantes. Acá eran sacerdotes, 2 frailes regulares y abogados. El único militar había sido Pueyrredón, representante de San Luis, pero había sido enviado como director supremo. Entre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la banda oriental o provincia oriental no estuvieron representadas. Esto significaba que 1/4 del territorio nuestro no estuvo en el Congreso de Tucumán.
era una clara manifestación de protesta y oposición hacia las políticas centralistas o unitarias o promonárquicas que veían en el directorio y en el Congreso. Una corriente historiográfica de los últimos años expuso que nuestra primera declaración de independencia fue en 1815, cuando Artigas convocó a al Congreso de Oriente para reunir a los representantes de los pueblos que lo reconocían como protector, para intentar solucionar los problemas que los separaban del gobierno de Buenos Aires y considerar la posible invasión española del Río de la Plata. Por otro lado, había una amenaza de Brasil hacia la banda oriental. Por entonces, el caudillo oriental estaba en la cúspide de su poderío, que abarcaba, como dije, todo el litoral, y llegaba a Santa Fe y Córdoba, que tenía el gobernador Díaz, que apoyaba bastante a Artigas. De manera que estas provincias enviaron representantes al Congreso de Artigas a una reunión en la villa de la Concepción del Uruguay, también llamada Arroyo de la China, en junio de 1815. Como las actas se perdieron, no se sabe con precisión cuántos delegados fueron. En la primera sesión, Artigas expuso las propuestas y contrapropuestas intercambiadas con los emisarios del gobierno del directorial y lo calificó como que ningún efecto hubo en la negociación. Resolvió entonces enviar una nueva misión ante el gobierno de Buenos Aires. Y todo esto lo explicó en una carta al Cabildo de Montevideo. Pero no hizo referencia a ninguna posible declaración de independencia. A su vez, el representante de Córdoba, Cabrera, escribía a su gobierno que había aceptado la comisión de ir al Congreso de Artigas para conservar nuestra integridad e independencia provincial, restableciendo el equilibrio de las provincias que debían unirse. Ahora, los historiadores Roberto Cortés Conde y María Sáenz Quesada escribieron que no se puede afirmar que el Congreso de Oriente haya dado la primera declaración de la independencia de las provincias argentinas, puesto que ni el propio Artigas la mencionó en la carta del Cabildo a Montevideo que antes mencioné. Tampoco fueron a Tucumán diputados del Paraguay, que se había independizado con una junta, pero no mandó representantes. Ni tampoco fueron los del Alto Perú, que estaba prácticamente tomada por Goyeneche, con excepción de las provincias de Chichas, que está dentro del departamento de Potosí, Charcas y Misque, que está dentro de Cochabamba. Ahora, se habla hasta ahora de la presidencia del Congreso y un poco displicentemente se dice que en el mes de julio le había tocado por sorteo a Francisco Narciso de la Prida ser presidente. Francisco Narciso de la Prida tenía 29 años de edad y no fue casualidad su presidencia, porque esta no rotaba entre las personas, rotaba entre las provincias. Y en julio le tocó a Cuyo. Los diputados de Cuyo, unidos, digamos, con San Martín, que era el gobernador de Cuyo, lo eligieron a la Prida para ejercer la presidencia del Congreso en este mes, porque era un hombre de gran capacidad. Había estudiado en Buenos Aires, había estudiado en el Colegio de San Carlos y era bachiller en leyes, egresado de la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile.
El Congreso había iniciado sus sesiones en marzo. En julio, cuando le tocó a las provincias de Cuyo la presidencia, fue aprobado el plan de trabajo que a propuesta de Sánchez de Bustamante, representante de Jujuy, se leyó en voz alta para que el pueblo pudiera ser espectador y oyese las discusiones a través de las ventanas. Terminada esta lectura, se pasó a tratar el primer punto propuesto por acuerdo general. Y el primer punto era libertad e independencia. Después de larguísima sesión de 9 horas, desde las 8 de la mañana hasta la hora de la oración, o sea, el atardecer, según escribió después el diputado por Buenos Aires, Larragueira, a Tomás Guido. 9 horas discutiendo el tema, pero en esa misma sesión el Congreso decidió la suerte de la nueva nación. Un historiador dice: el acontecimiento del 9 de julio de 1816 fue intempestivo, absurdo, propio de orates, de locos. Apenas se leyó la proposición, los diputados de pie aclamaron la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Después, uno por uno, los diputados fueron votando y fue unánime. La Prida después ordenó que se elaborara un acta por separado a continuación del acta de las discusiones, los debates del día, de manera que el acta de la independencia venía aparte. Y tiene un profundo alcance jurídico y político. Como sabemos, dice, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica. Este nombre pasó a nuestra Constitución como nombre oficial de nuestro país. Además de República Argentina, tiene los nombres históricos. Ese día, 9 de julio, se declaró solemnemente que era voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y su metrópoli, agregaron después. Según la Madrid, que estaba en Tucumán, en la misma sala, en los mismos salones y en el patio de la misma casa, al día siguiente hubo una gran fiesta, con música y con baile. Así es que la casa era la casa más grande que había en Tucumán, por otro lado. Por eso la habían elegido y se había ofrecido la señora Bazán de Laguna. Ahora voy a hablar del historiador Roberto Elizalde, que refiere que ha quedado en la memoria de un agente sueco, Jean Adam Graner, testigo presencial de los sucesos, y quien advirtió el coraje cívico de esos juramentados. Y yo lo voy a leer porque uno puede decir, hablar del coraje de los propios, pero es un agente extranjero que habla del coraje de los argentinos. Y dice este agente sueco: al mismo tiempo, quienes prestaban juramento a la patria contaban con una muerte segura si el país volvía a caer bajo la dominación española. Y añade: en esta situación desesperada, y no obstante la dolorosa experiencia que se tenía de la inefable justicia vengativa de los españoles en América, han preferido exponerse a un peligro eventual
antes que sacrificar sus propios intereses, su fortuna o sus empleos. Por eso, añade, están dispuestos a vencer o morir. Quiero agregar que la historiadora Olga D'Agostino, mi amiga, me comentó por otro lado sobre un testimonio de un agente ruso que estaba por esos mismos días en Tucumán. Así es que enseguida le vamos a preguntar que agregue algo sobre este agente ruso. Es extraordinario que dos agentes de lugares tan distantes hayan concurrido a Tucumán conocedores de que esto pasaba en un lugar tan lejano y que por otro lado eran las últimas colonias que le quedaban a España, que le quedaban por independientes, lo que había sido colonia y habían sido independientes. Debo decir que el 18 de julio, días después, los diputados y las autoridades militares, civiles y religiosas de Tucumán juraron defender la independencia y agregaron, por otro lado, que se opondrían a toda otra dominación extranjera. Ese mismo día, el Congreso consideró necesarios, en esos momentos tan difíciles, que hubiera todo tipo de exteriorizaciones posibles de adhesión a la independencia y como símbolo de unión y de concordia entre las provincias. El Congreso mandó una circular, una al director supremo y por otro lado a todos los gobiernos de las provincias con copias de la Declaración de la Independencia. Hay otro misterio, y es dónde quedaron las actas originales de la Declaración de Independencia de Tucumán. Estaban en el libro de actas y supuestamente vinieron con todos los papeles que mandó el Congreso, le mandaba al director supremo. Y eran traídas a Buenos Aires por el ayudante mayor del Regimiento 8, Cayetano Grimau. Cayetano Grimau era un porteño de 21 años y no es posible, en mi parecer, que se perdieran, que lo robaran en el camino. Es medio difícil que hubiera ido solo. Pero bueno, está la versión de que lo robaron en el camino y perdió toda la papelería que le mandaba el Congreso. Existe otra versión que indica que fue atacado por una fuerza artiguista y que se le perdió perdió lo que traía. Pero si puede proyectar la foto 1, no sé si se podrá. Sí, un segundo, Elena. Sí, sí. Es la número... Hay variadísimas interpretaciones sobre esta pérdida del original. Por eso el documento más importante de toda la historia argentina jamás desapareció. Lo que hoy se nos presenta como tal son simples copias del original. A ver, la primera es la declaración de la independencia que conocemos con las firmas. Hay una versión que dice que en 1820 fue depositado el documento en la legislatura de Buenos Aires y que fue robado de allí. Otra versión dice que es lo que conocemos con las firmas, es una litografía de Bacle que fue publicada en la imprenta de Gardanillas. Lo cierto es que el original se perdió. Llegaron muchos originales porque lo que el gobierno mandó a las provincias, digamos,
llegaron a las provincias y en las provincias se obedeció a lo que había dispuesto el Congreso de leer esa declaración y además que en cada pueblo se jurara la lealtad y repitieran el mismo juramento que se había hecho en Tucumán. El 19 de julio, la noticia llegó a Buenos Aires con la declaración de la independencia. 1.300 kilómetros se recorrieron en 10 días. Debe haber sido una carrera maratónica porque hay que cabalgar 1.300 kilómetros en 10 días. Juan Manuel Beruti, en sus Memorias Curiosas, refiere que con la llegada de la noticia a Buenos Aires se hizo conocer inmediatamente en la ciudad por bando público de haber el soberano Congreso declarado la independencia total de estas provincias unidas y no reconociendo ninguna otra dominación que la nuestra propia. Asimismo, dice que con esta plausible noticia se mandó a hacer 3 salvas de artillería y repique general de campanas, una a las 7 de la mañana, otra a las 12 del mediodía y la tercera a la hora de las oraciones, el crepúsculo, el atardecer. Del mismo día que llegaron los pliegos a Buenos Aires, o sea, llegaron el 19 de julio. Siguiendo 10 noches consecutivas de iluminación general, dice. En esa época, recordemos que la iluminación general era de velas y farolitos de cebo, así es que podemos imaginar cómo era la iluminación. Pero sí hubo una música por todas las calles, por todas las plazas, con vivas y aclamaciones de alegría general, aumentando el bullicio, el que las tropas con sus fusiles y cañones disparaban por todas las calles con vítores y regocijos en señal de nuestra libertad e independencia. Y libertad e independencia de la tiranía del despotismo español. Esto dice Beruti. El 26 de julio se mandó el acta de la independencia junto con un oficio al director supremo a Pueyrredón, a Buenos Aires, para que se mandasen imprimir 3.000 ejemplares, de los cuales 1.500 debían ser en castellano, 1.000 en quichua, que es la versión traducida al quichua o quechua, por José María Serrano, congresal por Charcas, que es el actual departamento de Chuquisaca. Este es la primera que se imprimió de Gandarillas. Supuestamente era una litografía de Bacle. Si vemos la que sigue, la número 2, en esta, esa doble columna, entonces a la izquierda está en castellano y a la derecha está en quichua o quechua. Y es traducida, como dije, por Serrano. El 13 de agosto de la proclamación y juramento de la independencia de Buenos Aires y de las provincias se ocupó profundamente el historiador Emilio Breda, de quien yo he tomado muchos de estos datos. El 13 de agosto, el Cabildo de Buenos Aires trató recién la orden del Congreso de que todos los habitantes de las Provincias Unidas debían jurar defender la independencia declarada. Toda la gente de la ciudad o de la campaña, milicianos o eclesiásticos, fueran regulares o fueran seculares, hasta las monjas, debían
jurar la lealtad a la independencia. Consideraron los miembros del ayuntamiento el modo y forma que debía hacerse la jura y proclamación. En Buenos Aires se resolvió que esta proclamación se haría en 4 plazas. Eso sería la siguiente diapositiva. Esta. Una en la Plaza Mayor o de la Victoria, la que está en el centro. A ver si se puede. Ahí. La que está en el centro. Habían sido 2 plazas. En el medio se ve la Recoba. Esto es la Recoba. Esto es el fuerte. Y la catedral y el cabildo. Entonces, el primer día debían salir, el 13, debían salir del fuerte, caminar hacia la plaza de la Residencia del Sur, que está en Humberto Primo y Defensa actuales. Esto es un plano actual y en rojo se puso el recorrido. Tenían que llegar a la plaza y después volver hacia el fuerte. Todo con una enorme ceremonia que ya voy a explicar, y en cada lugar se debía reiterar el juramento, la proclama y el juramento. En segundo lugar, al segundo día, el 14, salieron del fuerte, llegaron hasta la plaza de Montserrat o de la Fidelidad, esta, que está al oeste, que está en la avenida 9 de Julio, entre Moreno y Belgrano. Esa es la plaza de la Fidelidad. Y de ahí tenían el mismo día partir hasta la plaza de San Nicolás o de la Unión, que estaba al norte, en la misma avenida 9 de Julio, y entre Sarmiento y Cangallo sería. Y después volver hacia el fuerte. 4 plazas, de las cuales solo sobrevive la Plaza de Mayo. Las otras han desaparecido. Se había convocado a los alcaldes de los 34 cuarteles o barrios para que organizaran funciones y regocijos públicos. En la Plaza Mayor, acá, debía hacerse un gran tablado. El ayuntamiento debía aportar cierta cantidad de dinero y se les advirtió a los alcaldes de barrio que procuraran siempre economizar, ya que había que considerar la notable escasez de fondos públicos. Lo cierto es que se fijó la fecha, primero del 31 y 30 de agosto para el ayuntamiento, para el juramento de proclamación de la independencia en Buenos Aires. Pero surgieron, cuando no, desinteligencias por los lugares que debían ocupar en el tablado las diferentes autoridades, los nacionales, los municipales, por lo que se pidió un reglamento impreso para que no hubiera confusiones, impreso del ceremonial indicado. Después el director supremo mandó un oficio en el que comunicaba que había resuelto suspender las funciones de proclamación y jura de la independencia por el impedimento de las excesivas lluvias. Llovía copiosamente. Finalmente, las postergadas ceremonias se llevaron a cabo el 13 y 14 de septiembre. Recién en septiembre se leyó la Declaración de la Independencia y el pueblo juró. Y se comunicó a los vecinos que, no habiendo podido hasta el día practicarse la gran función de la jura de la independencia por haberse mantenido el tiempo
continuamente alternando en lluvias que han hecho intransitables las calles de la larga carrera que debe hacerse a las primeras plazas, donde ha de celebrarse tan augusto acto, con la dignidad, majestad y decencia que corresponde si el tiempo lo permite. Hay distintas fuentes para conocer lo que ocurrió en esos días. Un testigo, Bartolomé Muñoz, cuenta. El 14 de septiembre, en septiembre recién se juró en Buenos Aires. Se llamará en adelante el Día Grande de Buenos Aires. En él se han recogido los óptimos frutos del precioso plantel que empezó a cultivarse el 25 de mayo de 1810. Digna recompensa de 7 años de heroicos esfuerzos. Los 3 días que preceden a este gran día aparecen en nuestro horizonte occidental el hermosísimo planeta de Venus, símbolo de amor, como un pronóstico feliz de la concordia y unión. Concordia y unión era lo que se necesitaba en nuestro país. Y el cronista cree que el haber aparecido el planeta Venus es un feliz pronóstico. Atraía la mirada a la casa consistorial, dice mismo Muñoz, pintada, o sea, el cabildo, totalmente pintada de blanco, con tramos y frisos en azul imitando mármol. Sus 13 balcones, tenía 13 balcones, ahora solo cuenta con 5. Engalanados con adornos de seda de los colores celeste y blanco. En el centro del arco principal, un sitial de terciopelo con franjas de este color y borlas doradas. La pirámide de la plaza, cubierta de bastidores pintados de blanco de imitación mármol en celeste. En su base, en carteles se leían distintos poemas en octavas. Por ejemplo, este fragmentito que voy a leer. Argentinos leales y valientes, pueblos del sur, estirpe generosa, hoy os pide la patria que obedientes juréis morir en la demanda honrosa. A su alrededor habían colocado 6 pirámides chiquitas, 4 jarrones y sobre pedestales las estatuas de dioses romanos que evocaban riqueza, fertilidad, comercio y guerra. Entre el cabildo y la pirámide, frente a la catedral, se levantó un tablado cubierto de alfombras, donde se puso el respetable estrado, donde finalmente debía jurarse la independencia. Todas las autoridades y corporaciones del Estado. A su alrededor habían colocado una balaustrada, en cuyos ángulos habían 4 estatuas de imitación mármol, que representaban a las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con escalerita pintada y el sitial del director supremo. Sobre un almohadón, mirando hacia la catedral, estaban los santos evangelios. Detrás suyo, 62 sillas de terciopelo y detrás 120 más no tan lujosas. Todos estaban tocándose el pecho los sacerdotes, tocando la cruz de la espada los militares y los demás haciendo la señal de la cruz. Todos de pie se vieron también a los maceros, con su uniforme compuesto de ropaje generalmente bordado, con gorras de terciopelos con pluma y masa de plata. Los maceros
pidieron silencio y atención. Después el alférez mayor, o sea, de las principales figuras del cabildo, don Francisco de Escalada, con voz fuerte y clara arengó a los ciudadanos y les tomó el juramento que se había tomado ya en las ciudades del interior, porque Buenos Aires fue la penúltima en hacerlo. Después, agitando el estandarte, se arrojaron monedas por los 4 costados del tablado diciendo: renazca la concordia, la unión nacional, la patria, la independencia vivan. Al caer las monedas de nuevo cuño por los costados del tablado se advirtió, dice el cronista, con admiración en la multitud que las recogía, un llamativo orden que demostraba su amor a la patria. Y no, dice, el vil interés ni la sórdida codicia lo que los motivaba. Los niños de las escuelas soltaron palomas blancas con cintas azules, hubo repique de campanas, salvas de artillería, cohetes, gritos de viva y alegría. Después de las 4 de la tarde, cada barrio presenció y participó en danzas, contradanzas, comparsas, escenificaciones y cantos alegóricos. Fuegos artificiales para gran regocijo popular. Había más festejos preparados para los días siguientes, pero todo tembló a ese eco formidable que hacía resonar el huracán, el trueno, el diluvio de agua y granizo en la noche del 16 de septiembre. Se repitió con más el 17 y el 18. El río enfurecido arrojó 13 buques sobre la costa y un torrente de agua nunca visto inundó los campos del riachuelo en 5 leguas de extensión, con más de 2 varas de profundidad. El mismo testigo Bartolomé Muñoz escribió: ¿cómo se olvidará en Buenos Aires el equinoccio de 1816? Pero lo recordaremos siempre y repetiremos. En él se proclamó aquí nuestra independencia. Las casas de barracas se inundaron. Las aguas cubrieron el puente, cortando la comunicación. Las haciendas, los buques, las barracas y las pulperías, deshechos. 10 ahogados. Los realistas intransigentes, empecinados, se decía entonces, realistas empecinados, porque las grietas siempre había. Los realistas empecinados se alegraron diciendo: toma independencia, castigo de Dios. Sin embargo, calmado el temporal del equinoccio, se vio que las pérdidas no habían sido tantas como se pensaba, y quienes habían sido más perjudicados eran los contrarios a la independencia, los partidarios del rey, los realistas, mientras que a las quintas de los patriotas, que estaban en las Conchas, en Tigre, la tormenta en realidad los benefició, porque limpiando las zanjas, fertilizando las tierras y fecundando sus plantíos. Entonces, ¿qué pensaron los criollos? Dios es justo. La brecha no se podía cerrar. Pensemos ahora que ante los enormes desafíos de nuestros tiempos, parece oportuno reafirmar los principios y valores fundacionales. También es un momento propicio para recordar y renovar el juramento que hicieron los congresistas de Tucumán en aquella sesión pública de julio, entre los que estuvo y juró
Manuel Belgrano. En Buenos Aires, entre el 13 y el 15 de septiembre, se les preguntó a los allí reunidos: ¿juráis por Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas de Sudamérica, su independencia del rey de España, Fernando VII, sus sucesores y su metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama? Contestaron: sí, juro. Que nosotros nos animaríamos hoy a reafirmar después de 205 años. Si así lo hicieres, terminaba el juramento, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os hagan cargo. Creo que ya es suficiente para recordar este juramento y esta declaración de la independencia en Buenos Aires. Me gustaría, sin embargo, convocar a Olga García de D'Agostino, que nos dé algunos datos sobre ese agente ruso que estaba en Tucumán en 1816. ¿Está por ahí, Olguita? Bueno, Olga me contaba que este agente ruso fue estudiado por Piccirilli, el historiador Piccirilli, y bueno, ha sido publicado también este estudio. Básicamente creo que han sido épocas trágicas y gloriosas también, porque quienes juraron en ese momento expusieron su vida, haberes y fama, y casi todos perdieron o su vida o sus haberes. Ninguno perdió su fama, porque su fama perdura. Y yo siempre digo que en Almagro, que une, tenemos la avenida que une a varios barrios, pero en este barrio tenemos el nacimiento de calles que evocan algunos de estos diputados de Tucumán. Tenemos la calle Gallo, que se prolonga también a Palermo, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, todos son diputados del Congreso de Tucumán. Anchorena, diputado por Buenos Aires, Tomás Manuel de Anchorena, se prolonga también en Palermo. Massa se prolonga hacia el sur, hacia Boedo, diputado por Mendoza. Pérez Bulnes, diputado por Córdoba, porque Córdoba también estuvo representada, que se prolonga hacia Palermo, hacia el norte, y hacia el sur, Bulnes se prolonga en Boedo, que une Almagro, Boedo, y continúa en Sáenz, en Pompeya. También tenemos a Salguero, diputado por Córdoba, hacia el norte, también se prolonga en Palermo. Y Colombres, hacia el sur, que también se continúa en Boedo. Medrano, también diputado en Tucumán, diputado por Buenos Aires, y Castro Barros, riojano. Entonces tenemos Gascón también, diputado por Buenos Aires, se prolonga hasta Palermo. De manera que este barrio es muy patriótico. Aquí estuvieron los juramentados y nos unen con varios otros barrios de la ciudad. Bueno, con esto quiero terminar esta charla con un recuerdo a los congresales y a la ciudad de Buenos Aires. Nada más. Bueno. No sé si alguien quiere agregar algo.
Sería lindo. Muchas gracias, Elena. Olga está presente con el audio apagado, no sé si querés. No, pero ¿se me puede escuchar? Sí, Olga, se te escucha. Bien, terminando lo de las calles, Belgrano atraviesa de norte de este a oeste y la cruza Yapeyú, la calle que según un buen escritor dijo recuerda la cuna del héroe, ¿no es cierto? Todas estas calles están en mi barrio. Que además tuvieron mucho que ver con el Congreso, porque Belgrano fue uno de los que impulsó el Congreso y además injustamente como que lo acusan de ser monárquico, pero yo creo que Belgrano, la gran obsesión de Belgrano, propuso la monarquía para mantener el territorio unido. Eso era lo que lo obsesionaba, que no se libanizara, digamos, como pasó con Centroamérica. La gran obsesión de Belgrano era mantenerlo unido y pensó que una república moderada, digamos, constitucional, podría haber sido una solución. Y por supuesto San Martín, que estaba desesperado porque tuviéramos un papel que indicara que no éramos un ejército insurgente, sino un país con todas las de la ley. Perdón. Bien. Te agradezco muchísimo. Relativo al ruso que estaba en el Río de la Plata relatando las cuestiones de Tucumán. Un trabajo titulado Viajes a través de las Pampas de Buenos Aires. Su autor, Chikachev, el nombre propio era Platón Alejandrovich, más conocido como Chikachev. Era de una familia noble, del séquito, la madre de la madre del zar Nicolás. Este zar, en un momento, conoció a este hombre que consiguió hacerse escuchar, este hijo también de un hombre, un oficial del séquito del zar. Consiguió, cuando pasó por Berlín, el zar Nicolás, hacerle llegar su interés por conocer la América del Sur. Tuvo la simpatía del zar, pero no contó con lo mismo con el ministro y tuvo que rebuscarse como gran aventurero los caminos después de sumarse a los ejércitos de la guerra de los rusos con los turcos, guerra de Crimea, toda una aventura. Más conocido que él era su hermano, Pedro, que era viajero y geógrafo, que tenía publicaciones hechas sobre España, Turquía. Pero este hombre publica esto hacia 1891, muere en 1892, pero contaba con el aval del zar para venir a conocer, lo interesó con lo que podían significar esos territorios que comenzaban a realizar sus actos de independencia respecto de las monarquías europeas. Para quien le interese, una fuente tremenda es el boletín del Instituto de Historia Argentina, doctor Emilio Ravignani, que en 1967 dirigía Cayebuá. En ese número aparece una breve biografía muy difícilmente conocida, porque aún en los archivos rusos, el autor que hace la breve biografía dice no contar con muchos datos de él, un poco más hay de su hermano, pero ha hecho muchas publicaciones sobre Asia Central, sobre Turquía, pero también recoge
a los relatos de los españoles, de Humboldt, sobre todo Humboldt es el que lo maravilla en sus relatos desde Canadá, Estados Unidos, México, toda Sudamérica, y que avala un plan que él tiene para venir hacia la América del Sur. Gracias, Olga. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. Pueden ver el número de la revista del año 67, ese trabajo que es Viajes a través de las Pampas de Buenos Aires, con una rigurosidad de científico, de hombre de letras, de un conocimiento de toda la bibliografía que podía conseguirse en el siglo XIX en bibliotecas europeas de Bucarest, de otros puntos. Él muere en Versalles en el año 1892. Se llamaba Platón Alejandrovich, más conocido como Chikachev. Era de familia noble. Nada más. Muchas gracias. Rubén, creo que habías pedido la palabra, ¿puede ser? Sí, quería felicitarla a Elena por la disertación y además decir que hay algo que lo ha dicho de alguna manera, pero que está subyacente y que convendría reafirmarlo, ya que estamos donde estamos. En el año 16, cuando fue el bicentenario de la independencia argentina, me parecía muy bien que la ciudad de Buenos Aires fuera sede de un desfile que adhiriera a todo, porque era la independencia del país. Pero la gran fecha que tiene la ciudad de Buenos Aires, justamente, es en septiembre, como cada provincia argentina, el día en que se juró esa independencia. Entonces, la gran fecha de la independencia de Buenos Aires es justamente el día de la jura. Y por eso te felicito, Elena, porque de alguna manera vos lo has dicho elípticamente y yo lo digo muy claramente, quizás de otra forma, pero creo que ha sido muy importante poner ese detalle no menor en lo que es, digamos, la soberanía que adquiere Buenos Aires en ese momento. Y máxime que ayer se cumplieron 200 años de que se presentó acá Figueiredo, que fue el primer embajador o agente diplomático de Portugal, el reino de Portugal, Brasil y Algarves, y que reconoce esa independencia 5 años después, y que muere en Buenos Aires, está enterrado en Santo Domingo. O sea, que ha sido una maravilla hasta por la conjunción de la fecha. Nada más que eso. Felicitaciones. Gracias, Roberto. Liliana pidió la palabra. Habilitate el audio, por favor. Perdón, Osvaldo. Rubén está pidiendo la palabra hace un ratito. Perdón, disculpen. Le dije, perdón, pero antes le dije y apareció Roberto. Así que Rubén. Rubén, pediste la palabra, por favor. Bueno, muy amables. Bueno, creo que Elena Maurín, a pesar de sus nervios, ha dado muestras de una sapiencia realmente extraordinaria, porque se pone tan nerviosa como una colegiala que va a dar un examen. Pero la verdad que dio muestras clarísimas de que es una gran profesora. La verdad que se la pasó investigando y estaba muy preocupada por todo lo que tenía en su haber y que bueno, no sabía si lo podía expresar, y la verdad que lo ha expresado de una manera extraordinaria. Realmente la Junta Central, ¿no es cierto?, tiene una excelente investigadora y una extraordinaria profesora que, a pesar de que ya no ejerce, nos sigue dando clase. Bueno, muchísimas gracias por lo que hoy pudiste hacer y darnos esta oportunidad, que vos querías hablar del 9 de julio y la verdad esto fue magistral. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y también por esto que también lo dijo Roberto, porque el 9 de julio es la fecha que
quiso unirnos como país, porque pasamos muchos años de diferencias, y bueno, Buenos Aires, con este juramento, que fue en septiembre, para el equinoccio, que dicen, nunca se olvidará en Buenos Aires el equinoccio de primavera. Nosotros también recordemos el equinoccio de primavera, que fue muy importante. Y además, no sé si estaba acá, si seguirá Liliana, esto de la Plaza de Montserrat, también para mí es novedoso, porque si en Buenos Aires nació la patria, también la Plaza de Montserrat o de la Fidelidad tuvo también su lugar histórico, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que lo que vos decías, Roberto, Elena lo dijo cuando habló de las plazas en que se juró la independencia en Buenos Aires, en la actual Plaza de Mayo, y creo que también es en que todavía existe la Plaza Dorrego, en la de Defensa y Humberto Primo. Ah, ¿todavía existe? Y sí, la Plaza Dorrego. La Plaza de los Anticuarios de los Domingos. Claro, la plaza. Claro, que está pero, ahí en la esquina donde está el bar y pero donde tenía... El bar no está más, está cerrado. Claro. Bueno, claro. Sí. Bueno, también sabemos que ese fue un lugar, a mí me impresiona porque pienso que hasta en el suelo queda como palpitando parte de esa energía que ha habido de esta gente tan extraordinaria que, bueno, que logró traspasar el tiempo y que nosotros debemos proyectar también. Gracias, Liliana. No, al contrario. Bien, ¿alguna pregunta más? Carmen Longa Virasoro levanta la mano. Para mandar un abrazo virtual a nuestra querida Elenita, cuyas dotes de historiadora e investigadora quedaron ampliamente demostradas. Como Roberto, yo también te pongo un 10, Elenita. Bueno, muchas En nombre gracias. de tus amigos de ADACRE, solamente quiero rescatar tu hermoso mensaje que nos has traído desde 205 años, concordia y unión. Me encantó ese mensaje tuyo. Te felicito. Gracias. Yo te agradezco muchísimo, Carmen. Estoy silenciada. Carmen es la presidenta de ADACRE, nada menos, así es que para mí es un honor también verte y escucharte. Muchas gracias. Había pedido la palabra Florencia Grosso. ¿Me escuchan? Sí. Yo también quería felicitarte, estuviste estupenda, me gustó muchísimo, me encantó esa descripción de los festejos que se hicieron en Buenos Aires, que son muy poco conocidos, realmente estupendo y emocionante. Y quería agregar algo más, el acta firmada por la imprenta de Gandarillas debe haber sido una de los últimos que hizo Gandarillas en Buenos Aires, porque inmediatamente, ya en el año 16, se fue a Montevideo y puso su imprenta con el nombre de Imprenta Federal, que eran chilenos los Gandarilla, y eran aliados de los Carrera, de Alvear, etc. Y desde ahí empezaron a escribir sus libelos y sus proclamas, etc. Pero este acta de la independencia debe ser la última que imprimió en Buenos Aires, porque después desapareció de acá. Así que también es un tema interesante. Muy interesante. Bueno, Yo te felicitaciones. Te agradezco muchísimo tu contribución, que hayas venido como presidente de ADACRE, pero también como una gran investigadora, porque justamente tu último trabajo fue sobre los Carreras, que tiene que ver con Chile y con San Martín, ¿no? Claro, te agradezco. Sí, por eso quise decirlo, porque es interesante, porque trabajaba para el gobierno de Buenos Aires. Los Gandarilla trabajaban para Buenos Aires. Claro. Y luego, bueno, se fueron. Se fueron huyendo. Claro, creo que eso lo hizo la litografía de Bacle,
que también el pobre Bacle fue perseguido y al final murió acá en Buenos Aires, pero enfermo y después de estar preso. Gracias, muchas gracias. Carlota Guzzo Contegrán. Habilitate el audio. Buenas noches. Oh. Muchas gracias a la Junta por la organización de este excelente evento académico y en especial felicitaciones a Elena o Elenita, como le decimos en el Centro Sanjuanino. Ella es nuestra vicepresidenta, ¿no? Por esta exposición que personalmente me ha parecido excelente, en que ella ha sabido armonizar los contenidos históricos, fundamentados, documentales, con elementos también con rigor de investigación, pero elementos luminosos que hacen a la historia local, ¿no? Porque en general, bueno, uno trabaja este tema pensando mucho desde Cuyo, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, que compartimos la ciudadanía sanjuanina, ¿no? Lo analizamos sobre todo desde Cuyo, San Martín, Laprida, Fray Justo, Massa, Godoy Cruz y todo el rol cumplido por San Martín en la declaración. Pero hoy me ha sido muy interesante escucharla, Elena, analizando el papel de Buenos Aires, la declaración, la jura de la independencia acá. Porque justamente cuando las provincias fueron invitados en el 1815 a integrar un congreso, les preguntaron en qué ciudad querían que fuera. Y la mayoría de las provincias no quiso que el congreso fuera en Buenos Aires, sino que eligieron Tucumán. No podían elegir Salta por la proximidad realista, no podían elegir Mendoza porque estaba concentrada en la preparación del ejército, no podían elegir la zona este porque estaba Artigas y toda la problemática del litoral. Entonces se elige Tucumán, pero es muy interesante ver cómo se vivió en Buenos Aires toda esta situación, toda la declaración, toda la jura, que esto como compensa a los diputados del Congreso, como que muestra que Buenos Aires también estaba muy comprometida con esta declaración de la independencia. Y de hecho, a los pocos meses, el Congreso se traslada a Buenos Aires para funcionar junto con Pueyrredón, que estuvo, ¿no? Estuvo en la declaración y viajó de Tucumán a Buenos Aires al día siguiente, el día 10, y en el camino, bueno, se encuentra con San Martín. Pero dejemos acá porque el tema es tan amplio, tan rico, y ya ha estado suficientemente tratado. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, yo le agradezco mucho a la doctora Guzzo, que es mi amiga del alma, digamos, de muchas generaciones sanjuaninas, que además es la presidenta del Centro Sanjuanino, que además es una gran investigadora y conocedora de Francisco Narciso de Laprida y el Congreso de Tucumán. Y quiero agregar que Mendoza y San Juan, Cuyo, fue de los primeros que juró la independencia, porque recibieron dos invitaciones, la que venía directamente de Tucumán, del Congreso, y la que vino después, dio toda la vuelta, vino después de Buenos Aires del director supremo. Entonces, en Mendoza hubo dos declaraciones y juras, una del pueblo y la otra del ejército que se estaba organizando, el ejército libertador. Y un detalle, Fray Justo fue el primer diputado elegido en todo el país. Y él con Godoy Cruz fueron los primeros prácticamente en llegar a Tucumán, con un par de diputados de Buenos Aires. Y el grupo de diputados de Buenos Aires tuvo mucha alianza con el grupo de los diputados cuyanos. En muchas decisiones que tuvieron que tomar, pensaron y enfocaron las cosas de la misma manera. En muchos aspectos, desde la forma de gobierno y otros temas que tenían que resolver. Así que bueno, muy lindo
Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, parece que nadie, Ángela. Vamos Bueno. a decir que bueno, hoy tuvimos una exposición de excelencia con Elena Maurín, que la verdad ha sido tan clara y tan potente en su exposición, pero nosotros no paramos, estamos constantemente trabajando hasta los sábados. Los queremos invitar. El sábado tenemos una exposición del licenciado Leonel Contreras, historiador porteño, sobre el barrio de Parque Chacabuco con evolución de su trazado urbano. Es el 31 de julio, sábado, a las 17 horas. Y el lunes también tenemos otra exposición que está a cargo del barrio de Villa Riachuelo, ¿no es cierto?, que es un barrio que alberga el patrimonio arqueológico más antiguo de la ciudad. Es la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo. Estas exposiciones se dan juntamente con la Sociedad Friulana de Buenos Aires, una entidad que tiene lazos muy fuertes con Italia, y además participan los historiadores de la Junta Central. Por ejemplo, va a participar Elena también en su momento, y lunes a las 19 horas, lunes 2 de agosto, bueno, vamos a tener este tema que es tan importante, ¿no es cierto? Porque dijimos que Villa Riachuelo es el barrio que alberga el patrimonio arqueológico más antiguo de la ciudad, algo que le envidiamos todos los barrios, ¿no? Acá está la presidenta María Beatriz Esperanza, que van a participar junto con otros historiadores de esta exposición. Bueno, entonces le podemos brindar un fuerte aplauso a Elena, la despedimos, y si nadie tiene más nada que decir,